Acosta. Ella es parte de una consultora muy importante, Analogías, y estoy mirando el último informe de estudio de Analogías, que algunos gráficos seguramente tendremos en pantalla luego. Marina, muy buenas noches, aquí estamos en la radio de las madres, en la 530, en minutos contados. Camilo te saluda nuevamente. Muchas gracias por atendernos, Marina, ¿cómo estás? Hola Camilo, ¿cómo andan? Buenas noches. Bien, gracias por estar y buenas noches para vos también. Bueno, podemos repasar los puntos salientes de esta nueva impresión, esta nueva radiografía social de nuestros tiempos, sobre todo hacia el gobierno de Javier Milei, que entró en una zona de fuego, ¿no? En una espiral de descomposición en la imagen de Javier Milei a partir de los dichos en Davos, y hoy enfrenta dos panoramas difíciles, como es el tema de los incendios en el Bolsón y en Corrientes, parte del litoral también bajo llamas, y también desde el punto de vista económico, con la incertidumbre del acuerdo con el fondo o no. ¿Por dónde querés empezar, Marina? Bueno, mira Camilo, es este estudio que nosotros presentamos hace unos días, como todos los estudios nacionales que nosotros hacemos mensualmente, medimos las valoraciones que hace la gente precisamente sobre la gestión de gobierno, la imagen del presidente, las expectativas económicas. Bueno, y ya que arrancamos este año que es electoral, que se presenta, ¿no?, con las legislativas o las elecciones de medio término, también hemos preguntado por eso, así que si querés arrancamos por donde vos me digas. Dale, vamos pasando si querés los distintos gráficos o, bueno, en el orden que vos quieras, de prioridades. Yo no los estoy viendo, pero si vos los estás viendo ahí, Camilo, y me querés leer la pregunta, la vamos comentando, si no, empiezo yo por donde ¿Ustedes lo te tienen, hago. chicos, el estudio? Ahí se los voy a pasar a los chicos, Sí. así tanto eh, Pablo Casasola y Carlitos Di Mare lo pueden ir acompañando en imágenes, porque también la gente que nos sigue a través del YouTube, Ujú. del canal de la radio, sería bueno también poder comentarlo con ustedes. Por otro lado, te hago una pregunta antes de lo que vamos a hablar ahora. Lo que está sucediendo, dada la magnitud, dada la relevancia, dada lo apremiante del momento, imagino que será objeto de un próximo relevamiento. ¿Qué cosa, Pregunto, y el Camilo? tema por ahí la imagen del presidente con lo que pasó en Davos, en los Ujú. incendios, todo esto que está pasando hoy por hoy. Sí, eso, claro, nosotros eso no lo relevamos todavía, hicimos este estudio previamente a todo eso, pero sí decirte algunas cosas, Camilo, que van en dirección a, Sí. bueno, entender un poco el discurso en Davos, la marcha multitudinaria, ¿no es cierto?, del colectivo LGTB luego, bueno, todo eso relacionado con que lo que vemos, lo que estamos viendo, lo que vemos desde el inicio de este gobierno es que la ciudadanía está polarizada respecto de Milei, ¿no? Eh, y en ese sentido, digamos, lo que también vemos es que el gobierno funciona con esa lógica de polarización y que fractura permanentemente el campo de la opinión, ¿no? Es decir, el gobierno construye el poder dividiendo permanentemente a la ciudadanía, ¿no? Me parece que ese es un dato importante porque lo que vamos a ver en este año, que es un año electoral, es precisamente la exacerbación de esa polarización, ¿no? El gobierno sabe que funciona con la lógica de la polarización y por eso en este año además va a radicalizar seguramente su discurso polarizante. La primera de las cuestiones es cómo es su evaluación hasta ahora sobre el gobierno de Javier Milei.
yo le cuento a la gente, no sé si vamos a ver los gráficos o no, pero le cuento que aprobación 43,7, desaprobación 40 puntos, 40%, no sabe 16,3, en el género masculino-femenino, aprueba un 50,5% y desaprueba un 36,8%, género masculino. Género femenino, acá hay un dato, aprueba 37,4, desaprueba 43. La intención de, bueno, ataques permanentemente contra las mujeres por parte de Milei hace que, lógicamente, haya crecido la desaprobación, imagino. Bueno, después se divide por nivel de instrucción y edades. No lo voy a transitar ahí porque ya es un poco largo, pero ¿qué quisieras decir de lo que voy comentando? Bueno, ahí lo que vemos en esa pregunta, que es por precisamente la aprobación de la gestión de gobierno, lo que nosotros vemos es que las evaluaciones favorables para el gobierno se mantuvieron constantes en este mes. Ese dato, un dato similar al que vos estás dando, esto de que 44% aprueba la gestión, 40% la desaprueba, nosotros ya lo habíamos visto en diciembre, ¿no? Por lo tanto, lo que vemos es que ese porcentaje se ha mantenido más o menos constante. Lo que se ha reducido, sí, fueron las opiniones de desaprobación, que pasaron ahora a las respuestas del no sabe, ¿no? Pero lo que vemos también aquí, Camilo, es esto que yo decía al inicio, la polarización respecto de la gestión de gobierno. A ver, pasemos a siguiente cuadro. Estoy viendo acá, bueno. ¿Cómo es su evaluación hasta ahora del gobierno de Milei? Bueno, acá hay una línea de tiempo, ¿no? Que ha pasado una fluctuación. La aprobación en los últimos 7 meses ha crecido, o sea, en julio del año pasado estaba en 41,9, luego fue cayendo, tuvo 43,6, no, perdón, 38,9, 36,7, 36,5, 38,6 y luego sí subió a 44,5 y ahora bajó a 43,7. Esto, sí. La aprobación. La desaprobación fue subiendo y ahora bajó, llegó a estar en 48,4, ¿no? Sí, ahí, Camilo, el dato es que la verdad es que el último trimestre del año pasado para el gobierno fue bastante positivo en términos de opinión pública, y por eso, ahora seguramente vamos a hablar en las próximas placas, y por eso tanto lo que es la aprobación de la gestión de gobierno como la imagen del propio presidente crecieron en ese trimestre, en ese último trimestre de 2024. Claro, algunos analistas dicen el tema del dólar planchado. Exacto, sí. Lo que le permite tal vez tener algún margen de previsibilidad en la inflación, pero todo aquello está medio enclenque al parecer, ¿no? Todo eso puede... Sí, Camilo, sí. Ahí... A ver, lo que nosotros también decimos, lo venimos diciendo en otros informes, claramente lo que es esta relativa estabilización de los precios y también la estabilidad en los tipos de cambio y fundamentalmente en el dólar siempre funcionan como promotores de expectativas positivas, ¿no? Y eso, claro, después se impacta, insisto, en las opiniones que tiene la gente sobre lo que el gobierno hace en materia económica y también en la imagen del propio Milei, ¿no? Y eso es lo que explicó en el último trimestre de 2024, esto que los índices se hayan vuelto un poco más positivos para la gestión y para el propio Milei. Vamos con a ver otro cuadro. Bueno, hay uno que es una especie de cuadrante. ¿Cómo calificaría usted el manejo de la economía en el gobierno de Milei? Bueno, el tema económico es tal vez lo que ha levantado un poco el piné en algún sector de la población.
¿cuál es el sector que más apoya? Yo me imagino el asalariado en blanco, que tiene una buena remuneración, que pertenece a la clase media alta. Sí. A ver. Bueno, ahí, Camilo, mira, está buena la observación que haces porque lo que nosotros decimos también en el informe es que los puntajes de evaluación de la política económica son más altos que en el resto de las áreas de gestión, ¿no? Porque cuando combinamos los puntajes, otra vez la polaridad aparece de forma muy marcada. ¿Por qué digo esto? Nosotros hicimos dos preguntas. Una, ¿cómo calificaría usted el manejo de la economía en el gobierno de Milei? Y le pedimos a los encuestados que puntúen o califiquen en una escala de 1 a 10 ese manejo de la economía, ¿no? Entonces, cuando agrupamos las respuestas de los encuestados que lo califican o que califican al gobierno en el manejo de la economía entre 6 y 10, obtenemos que hay un 55%. Cuando vemos el porcentaje de aquellos que lo califican entre 1 y 5, vemos que hay un 44%, es decir, al gobierno le va bien en términos de opinión pública respecto de que la gente cree que el gobierno hace bien en materia económica, ¿no? Ahora, cuando le pedimos que califiquen a la gestión de gobierno en otras áreas que no tienen que ver estrictamente con lo económico, como puede ser la salud, la educación, la cultura, la ciencia, ahí lo que vemos es que la muestra se polariza, porque aquellos que puntúan esa gestión en otras áreas con entre 6 y 10 suman 49% y los que lo califican entre 1 a 5 suman 51%, ¿no? Entonces ahí vemos claramente nuevamente la muestra polarizada. A ver, vayamos con el siguiente cuadrante, si puede ser. Dice, bueno, acá por género, la economía, esto también ya está. Hay otro cuadrante, gestión de gobierno en áreas que no tienen que ver con la economía. Eso es lo que acabo de Sí, decir. claro. Sí. Siguiente, estoy Después viendo. vendría la imagen del presidente, seguramente. A ver, la imagen del presidente. Sí, la que está como preguntados, ¿no? Es el folio número 11, 12. Lo hicieron como el preguntado, medio. Ahí sí, la imagen del presidente Camilo, lo que vemos también es que cerró el primer año, el primer mes del año con un diferencial positivo de 10 puntos, 53 puntos de imagen positiva, 43 de negativa, y para retomar esto que vos te estabas diciendo antes, el apoyo de Milei mantiene, podríamos decir, un sesgo masculino y joven en los niveles de instrucción intermedios, ¿no? Que nosotros no trabajamos con la variable del nivel socioeconómico, ¿no? de las clases, pero sí podríamos decir que son, como vos decías, las denominadas clases medias las que estarían hoy acompañando al Clase presidente. media con instrucción, digamos, Sí, ¿o no? sí, ¿Sí? los típicamente secundario completo, diríamos, y universitario incompleto, así nosotros los estudiamos. O sea, un sector de la juventud que no vivió los 90 y que También, quiere claro, creer en por la supuesto, sí. convertibilidad, el 1 a 1 y Sí, todas estas sí, cuestiones. sí. Porque si te fijas, el segmento joven que lo acompaña a él es el que está comprendido entre los 16 y los 29 años. Bien. Me animo a creer que estos números en la próxima encuesta o el próximo relevamiento van a sufrir el impacto de lo que estamos viendo ahora. Me animo a pensar esto, no Sí. quiero adelantarme, pero bueno. Imagen de Milei, hay otra más. A ver, esta es interesante. ¿Cómo cree usted que va a ser la situación económica en los próximos 2 años? En otra época preguntaban 5, creo. Se han achicado un poco los plazos. Uh-huh. Igual 2 años parece un montón a este ritmo. ¿Qué pudieras resumir de esto? Bueno, ahí en realidad vos seguramente estás viendo un cuadrito que tiene un gráfico de como le decimos, pero si vas al otro, donde vemos también no solamente un gráfico de tortas, sino una serie temporal, yo te diría que lo que vemos es que se ha mantenido de manera bastante regular el cuadro de expectativas económicas, la situación.
económica en general, que vemos con una clara brecha optimista, ¿no? 53% cree que la situación o las expectativas económicas serán mejores y un 40% cree que será peor, ¿no? En el último trimestre ese dato se dio como de manera también muy fuerte, como vemos ahí en ese cuadrito que seguramente ustedes están viendo. Sí, ahí lo estoy viendo. Podríamos resumir en datos generales que Ujú. la situación en 2 años para el Tres. 53,2 va a estar mejor, para el 39,8 va a estar peor. Ujú, Hay un 7% que no sabe. Si sumáramos el 7 en el peor, aún es mayoría los que piensan que ujú, va a estar mejor la situación. Y acá nuevamente, en el sector masculino 59,3, en el sector femenino 47,2. ujú. Incluso en el sector femenino son muchos más las mujeres que piensan que vamos a estar peor, 43,2, que las mujeres, que los varones que piensan que van a estar peor, que es 36,4. La cantidad de Sí, encuestados es igual entre mujeres y varones en porcentaje. nosotros vamos, todo lo hace, a ver, no me quiero poner muy técnica, pero nosotros vamos buscando, o mejor dicho, la persona que realiza el trabajo de campo va buscando proporcionalidad entre los encuestados y las encuestadas en base a los parámetros censales. Pero esto entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que ¿Se hay más entendió o no mujeres se que entendió? hombres o no? No? Sí, pero en Hay proporción. más hombres que mujeres que No, encuestaron. más mujeres que hombres. Ah, bueno, es llamativo entonces. Sí, porque son los parámetros que indica el censo. Claro. No, no es deliberado que nosotros decimos, bueno, vamos a entrevistar más mujeres que hombres o más hombres que mujeres. Digamos, lo hacemos a través de los parámetros que marcan las estadísticas oficiales, en este Ajá. caso lo del censo. Este es interesante. ¿Cómo es su situación económica personal y familiar comparado un año atrás? Sí, Camilo, eso es lo que yo quería relacionar Sí, con lo que vos habías dicho antes, porque son dos preguntas que están en consonancia. Una que tiene que ver con las expectativas económicas, ¿no? Y lo que sí. vemos ahí, o lo que decimos en el estudio, es que la gente tiene perspectivas optimistas respecto del futuro económico. Pero Pero cuando aún hacemos así esa está peor que pregunta, antes. Pero aún así reconoce estar peor que el año pasado. exactamente, Para. entonces Hagamos ahí un punto vos, acá. Hagamos un punto acá, sí, repitamos sí, esto porque es un dislate. O sea, es un sí. caso mi abuela diría, es un caso de escopeta. Eh, mucha gente piensa que va a estar mejor en 2 años, pero la mayoría Sí, reconoce que está peor que hace un año. exacto. Es una locura. Uno, exactamente, ¿cómo podemos explicar esto, no? Eso es el Bueno, poder de los medios. O sea, realmente. puede que ver con varias cosas. Algunos, no vamos a dar respuestas psicológicas porque, bueno, yo por lo pronto no tengo las herramientas para hacer ese tipo de lecturas, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, si querés, yo que te diría, bueno, y me atrevo también a decir algo de psicología. Yo te diría, hay una conciencia clara de que la situación personal de cada una de los entrevistados es objetiva, ¿no? Hay un 34% de la muestra que nos dice mi situación económica es peor a la que yo tenía un año atrás, y ahí que refuerzan, ¿no? Esa percepción. Ahora, cuando preguntamos cuando hacemos la otra pregunta de, bueno, ¿cómo cree usted que va a ser la situación económica en los próximos 2 años? Yo te diría que ahí aparece casi el deseo natural que tenemos todos de que la situación económica cambie, ¿no? Y que ya no tiene que ver con datos objetivos, porque realmente lo que hemos visto hasta ahora es que este gobierno ha instrumentado un plan brutal de ajuste con consecuencias muy tremendas para la vida cotidiana de todos los argentinos, de todas las argentinas. Entonces hay datos objetivos que nos permiten, ¿no?, valorar que esta situación que estamos atravesando es una situación económica muy compleja, muy aguda, con un gobierno, ¿no es cierto?, que es bastante insensible o muy insensible, con una
muy buena parte de la ciudadanía argentina. Pero aún así, ¿no? Aparece esta idea de que, bueno, ojalá que las cosas mejoren, ¿no? Yo te diría que ese porcentaje de aquellos que creen que la situación económica va a estar mejor en los próximos años responde más a un deseo que a una realidad objetiva. Claro, vamos a los números. El 20% admite que el año pasado que un año atrás estaba mejor. Uh-huh. El 30% dice que comparado con... No, perdón. ¿Cómo es su situación económica personal comparada con un año atrás? El 20%, nada más que el 20%, dice que está mejor. Uh-huh. Un 30,7% dice que está igual. Y un 44,3% admite que ahora está peor que un año atrás. Sí. Y es inversamente proporcional a las expectativas y las esperanzas. O sea, exacto. El año de sacudones y de recortes y ajustes que ha desplegado el gobierno no le quita las esperanzas a una gran parte de la población, a pesar de que ya se reconoce que está peor que antes. Sí, sí. Nos merecíamos el ajuste, sería más o menos el título de la nota, ¿no? Estábamos demasiado bien, o el ajuste era necesario, ¿no? La gente sabe que ahora paga más por todo y que todo es más caro, pero piensa que es lo que había que hacer. Bueno, un poco eso, Camilo, tiene que ver con otra pregunta que vos vas a ver arriba de esa que estás leyendo, que es, ¿cree usted que el sacrificio de estos meses está sirviendo para resolver los problemas de la economía? Y si te dejas ahí, 45% dice que sí, 41,5% dice que no, pero si te fijas en esa serie temporal que nosotros también incluimos, lo que vemos es que los sí y los no a lo largo de todo el año pasado fueron bastante. De alguna forma eso también muestra a una ciudadanía bastante confundida con las políticas trazadas por el gobierno. Tremendo. ¿Quién cree usted que es la principal fuerza de oposición al gobierno de Milei? Esta es interesante también. A ver, vayamos a la hoja número 20. ¿Quién cree usted que él es la principal fuerza de oposición al gobierno de Milei? Un 40,5% dice que la principal fuerza de oposición al gobierno de Milei es el peronismo que lidera Cristina Fernández. O sea, la máxima figura de quienes piensan que sería la oposición al gobierno de Milei. Esto no implica que la gente que contestó tenga alguna simpatía por Cristina, sino que piensan que la principal fuerza de oposición a Milei sería el peronismo que lidera Cristina. Un 40,5% de las personas cree que la figura antagónica a este gobierno de Milei es Cristina. Un 26,9% piensa que no hay oposición. Es un dato alarmante y gravísimo. Es un datón. ¿Vos le decís datón, Marina? ¿Te escuché datón o no? O sea, en la jerga de las encuestadoras la palabra datón se usa, ¿no? Un datazo. Un datazo. Un datazo, un datón. Sí, es un dato muy... Es un dato pesado. 26,9 piensa que no hay oposición, lo cual en parte es cierto porque está muy dispersa y hay con antagonismos propios puertas adentro. Bueno, no sabe cuál sería la oposición, la principal fuerza de oposición al gobierno, un 12,2, lo cual también podría plegarse al no hay oposición. O sea, son compatibles. O sea, se podría presumir que un 39,1% de la población entre que dice que no hay oposición o no sabe quién es la oposición. Es gravísimo esto. Después, otros sectores del peronismo, el 9,9% piensa que son la oposición a Milei. El PRO de Macri, un 5,7%, muy poco realmente.
el radicalismo 2,5 y la izquierda un 2,4, lo cual me parece un poco pobre el dato sobre que la oposición no fuera la principal oposición, la izquierda, que es una gran oposición, que va siempre a todas las marchas. Acá se puede ver en datos, y pasamos a la hoja siguiente, en columnas, ¿no? Sí. Esta misma imagen en degradé, para verlo. A veces la mente necesita ver los gráficos, ¿no? Las porciones. ¿Cómo se considera usted respecto del gobierno de Milei? Muy interesante. 24% se considera oficialista, 31% se considera opositor, y un 44,9% de los encuestados no sabe si es opositor o oficialista, u oficialista. Es hermoso este dato. Sí, ahí por eso nosotros titulamos este estudio con algo así como un apoyo distante al gobierno, que solo la mitad de los que lo acompañan se consideran oficialistas, ¿no? Es muy interesante eso, porque lo que vemos es que la mitad de todos los que nos dijeron que acuerdan con las políticas de este gobierno no se consideran al mismo tiempo oficialistas. Ese es el dato, ¿no? Es decir, pueden acompañar a Milei en lo que es el manejo de la economía, porque evidentemente acompañan esto de la estabilización de los precios, pero no acompañan lo que Milei hace en otras áreas. Bien, es un dato, es un datazo. Sí, y además porque no sienten llamarse oficialistas, porque acompañan al gobierno en determinadas áreas, ¿no? Claro, es el perfil del sector apolítico, que forma parte a veces de un 34% oscilante, que no está ni de un lado ni del otro, que lo único que quiere es que no quiere ni pensar en la política y que alguien le resuelva las cosas. Que algún día haya votado incluso a Cristina, por ahí. O sea. Sí, y incluso, Camilo, ese 24% que se dice ser oficialista quizás sea el núcleo duro, ¿no es cierto?, de la Libertad Avanza, ¿no? Pero sabemos que los gobiernos no solamente tienen que construir poder con los núcleos duros, sino también con los otros, ¿no? Entonces ahí el gobierno también tiene un problema. Digo, en todas las respuestas, cuando nosotros segmentamos las respuestas, vemos que las respuestas oficialistas alcanzan el 5%, ¿no? De todas las respuestas nosotros clasificamos como oficialistas o opositoras, vemos que el 50% casi es oficialista. Ahora, cuando les preguntamos cómo se considera usted respecto del gobierno de Milei, solamente un 24% nos dice soy oficialista. ¿Se entiende lo que digo? Sí, yo estoy medio golpeado ya de datos. Pero vamos de vuelta. Sí, a ver, acá, en el caso de las elecciones legislativas de este año, ¿usted a quién votará? ¿Estás por ahí? Sí. Lo que vos decías, ¿querés repetirlo? Por ahí. No, lo que yo digo es, cuando nosotros segmentamos todas las respuestas que nos fueron dando de todo el cuestionario, de la muestra, podemos clasificar, bueno, a través de, esto lo hace el CABE, por supuesto, y a través de los métodos estadísticos, podemos clasificar las respuestas en oficialistas y en opositoras, ¿ok? En lo que hay por ahí no me acuerdo en qué página está, pero claramente ahí analizamos los oficialistas y los opositores, ¿sí? Cuando segmentamos la muestra, podemos decir que claramente hay casi 50% de respuestas oficialistas, es decir, que acompañan al oficialismo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hacemos una pregunta explícita de cómo se considera usted frente al gobierno, solamente 24% dice oficialista. Ah, o sea que mucha gente es oficialista sin darse cuenta, más o menos.
No, lo que quiero decir es que que pueden acompañar las políticas de Sin gobierno, pero sentirse no sentirse oficialistas. necesariamente, exacto. Claro, acompañan eventualmente, por ocasión. Acá hay una Claro, no más, hay. dice, en el caso de las elecciones legislativas, ¿a quién votará este año? Ujú, 33,6% a la fuerza de Javier Milei, que no específicamente dice La Libertad Avanza, ujú, y al peronismo 31,1%. Ahí hay una polarización. Hay un ujú, 13,9%, casi un 14% en zona gris que no sabe. Al ujú, PRO de Mauricio Macri hay un 8,7%, al radicalismo un 4,4%, a la izquierda un 4,4% y en blanco un 3,9%. ujú. Bueno, ahí termina entonces la encuesta. Sí. Género masculino 48,2, género femenino 51,8. Ujú. Mayormente Por, personas de 16 a 29, un 30%, un 29% de 30 a 44, un 21,6% segmento de 45 a 59, acá estoy yo, y mm, después un 18,9 de 60 a 74. Muy bien. ujú. Sí, Bueno, bueno, Marina, Camilo. ¿alguna reflexión final para este repaso? No, Camilo, vamos a ver cómo, si querés el mes que viene, volvemos a charlar para ver cómo fueron, bueno, cómo fueron cambiando o no estos números y para seguir estudiando a la opinión pública respecto del gobierno de Milei. Marina, muchas gracias por ese contacto, como siempre, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Marina Acosta de Analogías, haciendo estos repasos veloces de datos. Eh, Algunos me comentaban aquí en el chat del canal de YouTube que por qué miraba el celular. Bueno, sabrán que muchas veces estamos coordinando acá con los muchachos y hay que avisarnos cosas, así que les pido disculpas si queda de mal gusto o pareciera tal vez una desatención con nuestro querido y amada audiencia oyentada. No, simplemente es que estamos tal vez haciendo malabares con la producción en compañía de aquí el gran equipo que tenemos con Carlitos Di Mare y Pablo